Vale, creo que ya podemos empezar, José. Vale, pues muy buenas tardes o buenos días según la zona horaria en la que os encontréis. Primero que todo, damos la bienvenida a este primer ciclo de webinar que hemos desarrollado, que han desarrollado mis compañeros del Departamento de Servicios de Prooftechnic SL y que vamos a ir presentando a lo largo de las próximas semanas, ¿vale? Os mantendremos informados sobre futuras convocatorias para otro segundo ciclo que tenemos pendiente de desarrollar. Como ya sabéis, conocéis el título de la presentación, va a estar a cargo de mi compañero Bernat Soler. Un poquito la dinámica que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Algunos ya estaréis familiarizados con este tipo de aplicaciones. En el extremo superior derecho encontraréis una mano, bueno, que utilizaremos un poco para organizar el turno de preguntas y poder no interrumpir la presentación de mi compañero. Poco a lo largo de la presentación os daremos turno de palabras para ir siendo un poquito ágiles con el tema de la presentación. Sí os quería comentar que antes de empezar con ceder la palabra a mi compañero Bernat, os vamos a pasar un rápido sondeo sobre un pequeño conocimiento de alineación. A partir del tiempo que tarde en el sondeo, inmediatamente empezaremos la presentación a la que hemos invitado. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar con un poquito explicando cuál es la intención de este webinar. Veo que por lo general todos tenéis una experiencia regular en el tema de la alineación. Este webinar ya va enfocado un poco a la gente que ya tiene un poco de experiencia con la alineación. Aquí no se va a enseñar a alinear, simplemente se va a intentar daros algunos consejos o algunas estadísticas que vais a poder encontrar en vuestros alineadores que os van a permitir mejorar vuestra medición, ¿vale? No los resultados evidentemente son en función de la máquina, sino a la hora de estar en planta, intentar mejorar esa captación de información, ¿vale? Dicho esto, si al final de toda la presentación tenéis alguna pregunta respecto a la alineación, aunque no sea del tema, evidentemente, si podemos, la responderemos y si no, podéis entrar en contacto con nosotros para responderla, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir un poquito al grano. Durante la presentación voy a quitarme la cámara, ¿vale? Para estar también un poquito más cómodo y así no hacerlo todo un poquito más ameno. Bien, la intención principal de este webinar es hacer daros cuenta que muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando en el sector de la alineación, nos basamos mucho en la repetibilidad. Aquí no vamos a criticar la repetibilidad, por así decirlo. La repetibilidad es una de las variables más importantes que tenemos, pero sí que al final, si por ejemplo usáis algún equipo Prooftechnic, os habréis dado cuenta que la cantidad de información que tenemos respecto a las mediciones es muy elevada y muchas veces yo me he dado cuenta que no la estamos usando. También me estoy dando cuenta que no me he presentado.
Mi nombre es Bernat Solé, llevo ya prácticamente 4 años en Proof Technique, ¿vale? Y lo que sí que he hecho muchas veces es formar a la gente en el uso de nuestros equipos, y eso me ha ayudado mucho a ver las dudas o en el manejo y las dudas un poquito en esos valores que a la larga no se están usando, ¿vale? Para poder explicar esos valores estadísticos, antes debemos entender un poquito una noción básica de qué es lo que hace un medidor láser convencional de alineación, ¿vale? Y para ello lo primero que tenemos que explicar va a ser la elipse, ¿vale? Una vez hayamos explicado la elipse, vamos a entender dónde está o cuál es nuestra población de trabajo, nuestra población estadística de trabajo, ¿vale? Y vamos a focalizarnos sobre todo en detectar esos errores típicos que hacemos con el manejo del equipo y, por lo tanto, en la propia medición, ¿vale? Vamos a analizar los mecanismos que tenemos para reducir una desviación estándar que nos pueda surgir entre las distintas mediciones, ¿vale? Reducir esa desviación estándar nunca va a ser falsear los resultados, siempre va a ser bajo un criterio, ¿vale? Pues posiblemente porque algunos puntos medidos tengan una dispersión muy elevada, ¿vale? Y toda esta reducción es posible gracias a herramientas que normalmente los equipos disponen de ellas, ¿vale? Al momento que asimilemos esos valores estadísticos, también a nosotros nos permite optimizar un poco los tiempos en los que estamos midiendo las desalineaciones, porque muchas veces una gran parte del tiempo, cuando llegamos ante un problema o llegamos ante una alineación que no nos podemos explicar, mucha parte del tiempo la dedicamos en pensar, primero, si hemos hecho algo mal, y segundo, pensar en qué es lo que está pasando en nuestra máquina o lo que está pasando en nuestro eje medido, ¿vale? Pues entonces, si podemos daros herramientas para saber que vuestro trabajo está siendo correcto, evidentemente todo ese primer momento de reducir de tiempo que dedicamos a pensar que hemos hecho mal, lo vamos a eliminar. Entonces vamos a optimizar el pensar en la máquina y convencernos de que lo que estamos haciendo está siendo provechoso. Y evidentemente todas estas herramientas, todos estos valores estadísticos están dados por nuestros equipos os los van a proporcionar, y por eso al final un objetivo quizás indirecto de este tipo de webinars es que podáis sacar el máximo potencial a vuestros equipos Rotalign, no sé cuáles tenéis, ¿vale? Seguramente la mayoría de los asistentes disponéis de algún equipo de Proof Technique, así que creo que en ese sentido vamos a poder avanzar bastante. Bien, vamos a explicar lo que os he comentado, un poquito la elipse, ¿vale? Al final lo que estamos teniendo es, tenemos un cabezal láser en el lado motor, tenemos en el lado accionado, tenemos un cabezal sensor en el lado motor, ¿vale? Y al momento que los dos están anclados sobre la posición del eje, ¿vale? Rotamos el eje y el láser dibuja sobre un plano sensor una elipse, ¿vale? Que es nuestra elipse de estudio, ¿vale? Una elipse, por lo general, debe dibujarse a partir de como mínimo 4 puntos diferenciados de 90 grados para poder obtener el eje largo y el eje corto, ¿vale? Y las distancias entre puntos de elipse, ¿vale?
el gran avance que hemos tenido, sobre todo a partir de que Prooftechnic introdució el IntelliSweep, fue que ya lo de los 4 puntos no nos olvidamos, porque al final, cuando nosotros dispongamos de este tipo de equipos, vamos a trabajar hasta incluso con 200 puntos, todo dependiendo del grado que podamos medir o de los frames que pongamos en la configuración del equipo. La posición relativa que existe entre los dos centros de las dos elipses nos proporciona precisamente esa desviación entre cabezal, bueno, entre eje accionado y eje accionador, de offset y gap, ¿vale? De angularidad y de paralelo. Simplemente esas dos elipses que van a estar dibujadas en los dos planos del sensor aplican una fórmula que la podéis ver aquí fácilmente, solo que pues lo tienes a mano y lo tienes de forma automática. Lo que sí que es importante es que la línea que cruza, la recta que cruza esos dos centros de elipse, ¿vale? Esa recta coincide con la recta del cono de rotación dibujado por el eje del lado motor, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Para entender que cualquier desplazamiento paralelo de esa elipse sobre su centro, ¿vale? Nos está falseando ese cono que es tan importante, ¿vale? Luego veremos un poquito, cuando razonemos los distintos valores estadísticos, dónde afecta eso, ¿no? Bien, también es bastante importante que evidentemente uno de los dos planos de medición está más alejado del otro respecto al láser, ¿vale? Es importante que esos conos tengan un calibre parecido, ¿vale? Uno será proporcionalmente más grande que el otro porque el nivel de propagación al más lejano pues es más elevado, ¿no? Entonces el eje más lejano, el plano más lejano se le va a dibujar una elipse más grande, pero sí que tienen que ser la misma elipse, con el mismo centro, ¿vale? Solo que un tamaño distinto. Si hay una diferencia entre esos dos elipses, también podremos deducir ciertos problemas a la hora de medir, ¿vale? Lo que comentaba anteriormente, o al menos si usáis el tipo de medición multipunto, ¿vale? Si no tenéis un equipo Prooftechnic, multipunto es que yo selecciono los puntos a los cuales quiero medir, ¿vale? Pero aparte en ese caso, por lo general se usa nuestro sistema patentado de IntelliSweep, ¿vale? En ese modo se mide de una forma continua y se miden, pues ya veréis cuando os enseñe los ejemplos, se miden más de 100 puntos, ¿vale? Y usando los softwares que proporciona Prooftechnic te permite centenares de puntos en grupo e intentar descartar grupos grandes de puntos que no sean de interés, ¿vale? Aún así, el dibujo de la elipse nunca será perfecto, evidentemente. En un mundo de sensores y de agentes ambientales que pueden distorsionar esa señal, tenemos que admitir o tenemos que aceptar que vamos a generar un error, ¿vale? Todas las máquinas de ingeniería siempre disponen de un error. En el caso de los sensores Sensalign, que son principalmente de los que voy a hablar porque son los que ahora mismo están en catálogo, ¿vale? Son menos de 0,01 milímetros al metro, ¿vale? Es bastante poco error, ya sabéis que es menos que un reloj comparador y de hecho pues, es de lo más sensible que podemos lograr. Esa sensibilidad es bastante importante a la hora de entender que ciertas cosas que quizás asumamos de que no van a influir en nuestra medición,
sí influyen, porque ese error cometido es muy pequeño y cualquier presión, cualquier fuerza mecánica o cualquier tensión puede influir sobre los resultados de medición, ¿vale? En todo caso, en lugar de una elipse perfecta, lo que vamos a obtener es una elipse como la que veis en la imagen, ¿vale? Donde lo que va a hacer Rotalign es intentar dibujar una elipse la cual se desvíe lo mínimo posible de todos esos puntos medidos, ¿vale? En la imagen veis que los puntos rojos serían los puntos medidos, no corresponden a una elipse perfecta, pero intenta coger la elipse que intente englobarlo lo mejor posible a todos, ¿vale? Claro, eso es importante entenderlo al momento que vayamos a eliminar ciertos puntos, que no vayamos a modificar eso. Es decir, si yo, por ejemplo, me pongo luego lo veremos, si me pongo un criterio de decir los puntos que están desviados de más de 0,1 los voy a eliminar, no puedo coger y eliminar solo por la parte de abajo. Tengo que intentar recortar tanto por arriba como por abajo. Es importante para, no desviar o no falsear esa elipse, ¿vale? Y 2, para ser coherentes. Bien, lo primero vamos a hablar de la repetibilidad, también es importante, porque aunque nosotros vayamos a daros valores estadísticos que nos permitan reflexionar más allá de la repetibilidad, es importante hablar de la importancia de la repetibilidad. Ya digo, aquí no vamos a decir no busquéis la repetibilidad, no lo vamos a decir, la repetibilidad sigue siendo la herramienta más potente que tenemos para la hora de medir, ¿vale? Para estar seguros de lo que medimos es correcto, ¿vale? Voy a enseñaros algunos casos más tarde en los cuales puedo tener valores estadísticos malísimos y tener repetibilidad. Y aún así me quedaré con esa repetibilidad, ¿vale? Pero nunca va a pasar lo contrario. Yo, si no tengo repetibilidad, nunca tomaré un valor por más buenos que sean los otros valores estadísticos. Lo único que me van a permitir esos valores estadísticos es saber cuándo de fiables son mis mediciones, ¿vale? Pero a la hora de proceder, y eso cualquier formador, al menos de nuestra casa, siempre va a insistir en la repetibilidad, ¿vale? Al final, muchas veces me encuentro que por tiempos o por no intentar reflexionar, hay gente que no mide 2 veces su eje. Y lo primero, cuando no le sale la alineación, es llamarnos y decir que le está dando resultados erróneos. Y yo siempre hago la misma comparación. Al final, un medidor láser va a hacer lo que tú le digas y va a medir lo que tú le permitas medir. Es un poco como una calculadora. Nadie se cuestiona si la calculadora funciona, pero aún así todos hemos estado en un examen y lo primero cuando haces un cálculo complejo es calcularlo 2 veces, ¿no? Cuando te sale 2 veces el mismo resultado, dices, vale, lo estoy haciendo bien. Vale. Pero nunca te cuestionas si el resultado no sale como tú te esperabas, si la calculadora está funcionando mal. Pues más o menos es lo mismo, ¿vale? Lo importante es que en un equipo de este índole siempre midáis 2 veces. Y si no sale lo que esperáis, os cuestionéis cosas externas al medidor, porque el medidor está haciendo lo que vosotros le decís. ¿Vale? Al final son medidores que se calibran cada 2 años y nosotros podemos asegurar que están dentro de los rangos de funcionamiento normales. ¿Vale? Bien, este caso es muy exagerado, ¿vale? Pero al final lo que nosotros buscamos en la repetibilidad ya no es la repetibilidad punto a punto, ¿vale? Que nunca va a haber esa repetibilidad. Es la repetibilidad en las elipses, ¿vale? Que las 2 elipses calculadas a partir de esas 2 elipses idóneas calculadas a partir de los puntos medidos sean lo más parecidas posibles, ¿vale?
Entonces, claro, ese valor de repetibilidad lo vamos a encontrar a partir de la traducción directa en los niveles de angularidad y paralelismo que hay en el acople, ¿vale? Y es ahí donde vamos a mirar esa repetibilidad, ¿vale? Destacar, si no estamos midiendo dos veces, si no repetimos esa medición, realmente no estamos midiendo, ¿vale? Estamos tomando una medición, ¿sí? Pero no sabemos si justo en ese momento ha pasado alguna condición que nos ha alterado esa medición. Que esa condición pase dos veces seguidas, o es fruto de la casualidad, o al menos se va a poder dar una explicación con los otros valores estadísticos, ¿vale? Pero sí que es importante, insisto, medir dos veces. Es nuestro, ya de primeras, es nuestro valor más importante para saber si esta máquina está en unas condiciones óptimas para medir. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener, por ejemplo, una pata coja, ¿vale? Y ya lo primero que nos va a oler mal cuando tengamos una pata coja es que esa desalineación o esos resultados de la medición no van a ser repetibles. Vamos a notar que aunque tengamos una calidad de medición muy buena, que la máquina sea fácil, que tengamos un nivel de rotación bueno, no conseguimos la repetibilidad, ¿vale? Pues lo primero, pues muchas veces son fruto de esos estados, pata coja, temperatura o vibraciones que no nos permiten conseguir esa repetibilidad y, por tanto, primero deberemos corregirlas para luego empezar a medir, ¿vale? El tercer punto que pongo respecto a que no tiene nada que ver con las tolerancias de desalineación de los acoples es porque muchas veces nos encontramos que aunque lo explicamos en las formaciones y a priori parece que nadie debería tener esa confusión, ¿vale? Nos encontramos que la gente usa esa repetibilidad como si fuera la tolerancia. Me explico. A mí me salen dos resultados, ¿vale? Que difieren entre sí de 0,1 milímetros, ¿vale? Y me encuentro gente que me dice, pero es que el acoplamiento tiene el fabricante me dice que podemos tolerar esos 0,1. No, podremos tolerarlo en la desalineación, pero nunca bajo las condiciones de repetibilidad. Al final, la repetibilidad tiene más que ver con el producto con el que estamos trabajando, con Sensalign, que no con el acople, ¿vale? Y lo que nosotros aconsejamos, y lo permite de sobra un sensor como Sensalign, es que las distintas mediciones tengan una diferencia como máximo de 0,05 milímetros. Si están por arriba, es muy crítico. Podemos analizar los valores que ahora hablaremos y meditar si los podemos considerar o no. Pero aún así, deberíamos siempre poder conseguir esos 0,05 milímetros, ¿vale? De diferencia entre las distintas mediciones. Ahora bien, ¿es suficiente la repetibilidad para determinar si las mediciones son buenas, si estoy procediendo bien con mi alineación? Bueno, lo primero que tenemos el problema es que la repetibilidad no nos ayuda a determinar si las condiciones en las que estamos midiendo la máquina son las de trabajo. Fácil imaginar. Imaginaros una máquina con un gran crecimiento térmico, ¿vale? Si yo la mido en frío, yo voy a tener dos mediciones perfectamente repetibles, muy buenas y todo perfecto. Pero evidentemente ese resultado no es el resultado correcto, ¿no? Respecto a cómo va a estar funcionando una vez le haya influido el crecimiento térmico, ¿vale? Es un caso bobo porque al final todos o la gente que está afectada por el crecimiento térmico va a introducir esos valores de crecimiento térmico y tal, pero sí que nos ayuda a ver que no nos ayuda a determinar si yo midiera la máquina a ciegas, si esa máquina está trabajando o está siendo medida en condiciones de trabajo, ¿vale? Fijaros que luego la repetibilidad
otra característica o otra forma de ver cómo uno determina las condiciones de trabajo sería, por ejemplo, darse cuenta. Por lo general, si no hay ningún tipo de holgura, la medición debería ser igual hacia un sentido o hacia el otro. Pero por lo general hay ese tipo de holguras y por eso para nosotros también es imperativo que siempre se mida girando el eje en el sentido de giro habitual de la máquina, ¿vale? Pero para que veáis que la repetibilidad no nos indica ese estado, si yo lo hiciera al contrario 2 veces, tendría 2 mediciones con repetibilidad, pero no serían correctas, ¿vale? Luego, en algunos casos, podemos encontrarnos, por ejemplo, 2 máquinas que se encuentran con algún esfuerzo mecánico en el acople, por ejemplo, porque en algún caso, por ejemplo, me lo he encontrado yo, ¿no? Un eje que se intentaba girar usando un polipasto, cogiéndolo anclándolo al acoplamiento, ¿vale? Ese polipasto generaba una tensión vertical hacia arriba del acoplamiento y aún así yo midiendo tenía repetibilidad. Otros valores estadísticos fallaban, pero tenía repetibilidad, ¿vale? Aún así, esa medición no era correcta porque esa presión mecánica que hacía el polipasto desviaba o hacía que las mediciones no fueran correctas, ¿vale? Y al final, lo que acaba pasando, que es lo que comentaba al principio de la presentación, es que muchas veces el trabajo del alineador acaba siendo comprobar que tiene alineación y concluir que ha hecho su trabajo bien. Y muchas veces, antes de concluir que el trabajo ha sido bien hecho, deberíamos echarle un vistazo a esos otros valores estadísticos que disponemos, ¿vale? Bien, por lo general, este webinar va a tener cuatro apartados, ¿vale? En cada uno de los apartados voy a parar y mirar si hay alguna pregunta, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta de momento hasta ahí, podríais levantar la mano y os la respondería, si no, continuaría. Bien, creo que de momento no hay ninguna pregunta. Vale, pues voy a proceder. Bien, el primer valor estadístico, y quizás juntamente con la repetibilidad sería el más importante, ¿vale? Sería la desviación estándar, ¿vale? Si lleváis tiempo usando nuestros equipos, habréis visto que todos siempre facilitan ese valor, ¿vale? Por lo que, evidentemente, no hace falta acordarse de la formulita, ¿vale? Esa desviación estándar ya empezamos acogiendo un poquito a cada uno de los puntos que hemos cogido y nos va a intentar, así como a nivel recordatorio, evaluar qué dispersión tenemos. Fijaros en un detalle, ¿vale? Imaginaros una elipse, ¿vale? En la cual el eje va tomando 2 posiciones muy claras, ¿vale? Pero muy distintas, ¿vale? Una con una posición hacia arriba y la otra hacia una posición hacia abajo. La elipse sería perfectamente dibujada, ¿vale? Pero tendríamos una desviación estándar muy elevada. Creo que esto no está quedando muy claro, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Permitirme lo que voy a hacer ahora. Ya sé que es un poquito de esto, pero lo que me vengo a referir es
puntos por el extremo más elevado y puntos por el extremo más bajo. Y aquí dibujaríamos la elipse idónea, ¿vale? Bien, este tipo de medición, ¿vale? Yo puedo conseguir una repetibilidad con ella, pero la desviación entre estos dos puntos, como son entre estos dos grupos de mediciones, como son muy dispares, ¿vale? Me provocaría una desviación estándar muy elevada. Por lo general, si solo nos conformáramos con la repetibilidad, ¿vale? Podríamos cogerlo, pero habría que preguntarse cuál de las dos posiciones, si tenemos tantos puntos dispuestos en esos dos grupos, cuál de las dos posiciones es la más correcta. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es intentar ver por qué generamos esos dos grupos tan dispares, ¿vale? Corregirlo y volver a medir. Y seguramente muchas veces nos daríamos cuenta que reduciendo esa desviación estándar, la elipse idónea estaría dispuesta en toda esa franja, pero nunca en el centro. Entonces nos estaríamos apropando más a la elipse correcta, ¿vale? Por eso mismo, a partir de ahora y sobre todo a partir de este punto, vamos a hablar de lo que es la calidad de la medición. Es decir, todos los equipos Pruftechnic, una vez habéis terminado la medición, disponen de una valoración de calidad de las mediciones, donde uno de los factores más importantes de esa calidad es la desviación estándar, ¿vale? En ese baremo podemos encontrarnos dos mediciones, como hemos explicado ahora, que tengan mucha repetibilidad, pero como tiene una desviación estándar muy elevada, ¿vale? Pues no las podemos considerar de calidad, ¿vale? Lo recomendado sería volver a hacerlas y conseguir esa calidad buena que la podemos conseguir. Ahora, en ciertos casos, pues si realmente, aunque yo tenga una desviación estándar muy alta, pero siempre que mido, tengo repetibilidad, evidentemente llegará un momento que me puedo plantear, oye, ¿me quedo con esos valores aunque tenga una desviación estándar elevada? Y la respuesta podría ser perfectamente que sí, ¿vale? Pero lo idóneo es, a la hora de proceder y a la hora de presentar los resultados, es lo que comento, es buscar la repetibilidad, pero también buscar una desviación estándar baja, ¿vale? Vibraciones, holguras, patas cojas, fisuras o temperatura elevada puede provocarnos que la desviación estándar se dispare, ¿vale? Para todas ellas podemos daros consejos o soluciones. Entonces, antes de aceptar mediciones repetidas pero con alta desviación, vamos a intentar corregir esos problemas y a ver si podemos obtener mediciones de calidad, ¿vale? El tema de las vibraciones, eso lo voy a dejar en consejos, pero luego lo hablaremos, ¿vale? Pero lo que sí que podréis ver, si ya disponéis de Sensaline 7, es que los Sensaline 7 vienen precisamente con un vibrómetro para que el sensor sea consciente de si en el momento de medir las vibraciones son muy elevadas o no, ¿vale? Lo demás luego lo comentaremos en consejos, ¿vale? Vale, no paro de hablar de Sensaline. Bueno, ¿qué es realmente lo que nos permite Sensaline? Ahora, desde esta nueva perspectiva de nuestros equipos, tanto el Sensaline 7 para Rotaline Touch como el Sensaline 5 para Optaline Touch, ambos casos nos permiten obtener esa calidad. Antes en los Optaline no se permitía, ¿vale? Pero sí que es importante matizar que solo los Sensaline 7 disponen de vibrómetro. Los Sensaline 5 no disponen de vibrómetro. Entonces, será trabajo del operador apreciar si hay un nivel de vibración muy elevado, ¿vale? Y corregir antes ese nivel de vibración.
¿vale? De forma automática podemos configurar de que se eliminen ya esos puntos con una mayor dispersión, ¿vale? De forma que sin tener que pensar mucho, ya tengamos al menos los puntos menos correlativos, los tengamos eliminados. Lo que pasa es que a la hora de usar ese automatismo, le pone un baremo. Dice, los puntos que se desvíen más de un 0,1 los voy a eliminar. Pero luego os enseñaré, bueno, ahora mismo después de esta diapositiva os enseñaré que en algunos casos puntos que no me ha eliminado, yo los elimino y puedo llegar a reducir la desviación estándar hasta en 0,01 puntos, ¿vale? La desviación estándar, como de modo recordatorio, decir que es un valor sin unidad, ¿vale? Entonces, por lo general, indiferentemente de la distancia entre sensor y bueno, entre cabezales o diámetro de acoplamiento, indiferentemente de esos dos valores, siempre intentaremos buscar una desviación estándar inferior a 5 centésimas, ¿vale? Bien, y también disponen de un pequeño termómetro porque al final uno de los impedimentos que no se pueden evitar es que al final la tecnología dispone de unas aleaciones que a partir de 50 grados puede afectar al funcionamiento del sensor, ¿vale? Entonces, es importante ver si estamos trabajando por encima de 50 grados y si se diera el caso, un pequeño consejo así rápido, pues seguramente muchos lo hacéis, es proteger un poco la parte trasera del sensor o proteger la máquina para que no disipe el calor con un cartón o un trapo de forma que llegue el mínimo calor posible al sensor. Otro consejo sería solo colocar el sensor cuando vayáis a medir, ¿vale? No dejarlo ahí puesto porque si no, pues va cogiendo temperatura, ¿vale? Vale, antes de pasar al siguiente, lo que os comentaba era el... Vale. Vale, aquí, este es un caso real, ¿vale? Aunque sea real, sí que hubo 2 intentos fallidos, como podéis ver, ¿vale? En la cuarta columna se veía que el ángulo de rotación era muy bajo, ¿vale? Pero aún así voy a enseñaros la primera medición, es la más interesante y aparte es la que más desviación estándar tenéis, que la tenéis a la última columna, en este caso 0,053, ¿vale? Pero en este caso, este sería la dispersión de los puntos, ¿vale? A mí me gusta verlo en una recta, pero, por ejemplo, Rotavent te permite verlo incluso en la propia elipse, ¿vale? Con el software de Alignment Relativity Center incluso puedes hacerlo un zoom para verlo más localmente, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, a mí me gusta más verlo en recta porque a nivel escalado, ¿vale? A las abscisas tenemos los grados en el que ha sido tomado el punto, en las ordenadas tenemos la desviación de ese punto, ¿vale? Y yo, antes del webinar, pues he eliminado esos puntos que veis en blanco, ¿vale? Y entonces, eliminando esos puntos que a mí no me cuadraban y tenía todo el sentido que no me cuadraran porque resaltaban respecto a los otros, conseguí una desviación estándar de 0,053, ¿vale? Que es la que comentábamos. Pero desde Rotalign yo puedo ir seleccionando los puntos estos que había eliminado. Voy a eliminar los dos más graves, voy a crear los dos más graves para que el cálculo sea... No, vamos a darle peso a la desviación. Como podéis ir apreciando, si yo dejaba activado estos puntos, lo que conseguía es que la desviación estándar aumentara, ¿vale? Por ejemplo, ahora incluso llegábamos a tener un valor de desviación estándar. Un momento.
de hasta 0,06, ¿vale? Ese trabajo, que quizás en el Rotalign tienes que ir dándole puntito por punto, pero por ejemplo en los aplicativos los puedes dar por grupos, ¿vale? No es un trabajo de falsear las mediciones, simplemente es un trabajo por el cual en ese preciso momento, ha pasado alguna cosa, desviación parcial del láser o cualquier tontería ambiental que nos ha dado un punto sin sentido, el cual yo descarto. Y de esa forma, descartándolo, consigo bajar esa desviación estándar y por consecuencia directa subir la calidad de la medición, ¿vale? Otro caso sería que yo viera en este mismo gráfico, viera dos grupos muy diferenciados de mediciones, pero por lo general todos están dispersos en una misma recta de una forma homogénea, ¿vale? Que es lo que yo espero, y descartando esos pocos puntos que han salido, mejoró mucho mi calidad de medición, ¿vale? Bien. Por otro lado, puedo enseñaros también ahora mismo una medición bien tomada, ¿vale? Que sería esta precisamente, la 4, ¿vale? Aunque si os fijáis en el eje de las ordenadas, la dispersión es mucho menor, aquí también ya existen puntos diferenciados que puedo elegir o puedo o descartar si quiero considerarlos o no, ¿vale? En este caso, como la desviación estándar es de 0,03, pues no me importaría, pero sería lo mismo. Si yo los fuera descartando, vería poco a poco cómo la desviación estándar se va reduciendo, ¿vale? Es importante cuando se usen este tipo de mecanismos que descartemos tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba, porque al final el cálculo de desviación estándar es en valor absoluto, por lo que si solo elimino de la parte de abajo, ¿vale? No voy a conseguir esa reducción de desviación estándar deseada, ¿vale? Pero a partir del momento que empiezo a descartar los de arriba, como estáis apreciando, ahora sí que va bajando, ¿vale? Y podría lograr incluso llegar a valores de 0,02, ¿vale? Bien. Perfecto. Pues aquí. Volvemos a plantearnos entonces, ¿es suficiente la desviación estándar en lo que estamos estudiando hoy? Pues no, realmente no. A ver, sí que es importante, como hemos podido ver, para determinar si ciertas condiciones ambientales, como temperatura, vibración y demás, nos están influyendo en la vibración. Eso sí que es importante. Pero, fijaros otra vez que hay situaciones que, por ejemplo, en dos mediciones en sentidos de giro distintos, como nos habíamos planteado antes con la repetibilidad, también nos seguirán dando, igual que nos daban repetibilidad, también nos darán una desviación estándar correctas, por lo que la desviación estándar tampoco no nos acaba de completar el análisis de si estamos midiendo o no en condiciones de trabajo, ¿vale? Aunque sí que ya nos empieza a dar ciertos indicativos, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el tema de la temperatura. Aunque yo no pueda tomar esas mediciones por una alta temperatura, porque yo no sé si van a ser fiables o no, sí que si yo empiezo a observar una desviación estándar elevada, me dice, puedo plantearme, bueno, voy a intentar solucionar para medir lo de la temperatura, pero ya sé que esto es lo que va a pasar, ¿vale? Cuando la máquina esté trabajando, ¿vale? Pero no es suficiente.
Fijaros que lo mismo pasa, que ejes con ciertas tensiones mecánicas se anclan en una posición fija, ¿vale? En este caso, el buen ejemplo no sería el polipasto, pero, por ejemplo, serían las tensiones generadas por una tubería, ¿vale? Al final, esas tensiones nos pueden provocar vibraciones y demás en funcionamiento, no en la medición, pero sí que nos puede permitir tener una desviación estándar bastante reducida. La elipse se puede dibujar bastante bien. Algunas veces puede darnos repetibilidad y algunas no, dependiendo de esa tensión, de cómo se traduzca en el acople. Pero sí que deberíamos ser capaces de ver si nos está influyendo usando otros medios de otros valores estadísticos. ¿Vale? Bien. Otra vez vuelvo a pediros si hay alguna pregunta. Pararíamos. No sé si alguien tiene una pregunta, me pararía un momento a responderla. Bien, vale, pues voy a proseguir. Bueno, no sé si nos están haciendo las preguntas porque no hay o, en todo caso, vuelvo a decirlo. En principio tenéis a la parte superior tenéis una mano. Eso es para levantar la mano. En el momento que yo vea alguien levanta la mano, os daremos paso para que podáis formalizar la pregunta. ¿Vale? Así voy a continuar. Bien, el siguiente, vamos a hablar un poquito de la calidad de medición, ¿vale? Porque realmente en todos los equipos Proof técnicos, sobre todo en los equipos Rotaline, disponemos de una forma de acceder a la valoración de esa calidad, ¿vale? Donde influyen los distintos valores, ¿no? que son importantes de análisis, ¿vale? Los más importantes y que también influye, no sé si se acaba de apreciar, pero también entran dentro del cálculo de la calidad, es sobre todo la desviación estándar, ¿vale? Perdón. Pero aparte, vamos a usar otros valores, ¿vale? Los que veis aquí relatados. Por un lado, la inercia de rotación, el sentido de giro, la uniformidad de la elipse, la velocidad y ángulo de rotación y problemas de filtrado, ¿vale? Yo diría que es quizás el tercer factor más importante, es el tema de la inercia de la rotación, ¿vale? Al nivel de calcular esa calidad, el factor que más importante tiene es el de ángulo de giro y el de desviación estándar, pero la inercia es bastante importante para apreciar, por ejemplo, el problema que habíamos comentado con el polipasto, ¿vale? Al final, cualquier elemento rotativo tiene un momento de inercia, ¿vale? Bueno, que puedes dibujar, pues puedes calcular esa inercia como la inercia de rotación, ¿no? Y lo que es importante es que ese eje de rotación, lo que nos va a indicar una mala inercia de rotación es que el eje geométrico de esa elipse, dibujada por los dos centros o dibujada por la cónica que estamos dibujando a la hora de dibujar las dos elipses, ¿vale? No coincide, el eje geométrico no coincide con el eje de rotación, ¿vale? Claro, eso es un problema. Eso, si la gente está habituada a máquinas verticales, es más habitual, es un factor que se estudia, pero muchas veces en máquinas horizontales se desprecia cuando es bastante importante, ¿vale? El caso del polipasto, aunque el eje de rotación no giraba, ¿vale? Porque, perdón,
el polipasto ejercía una fuerza por debajo, por el lado donde pone acoplamiento, ejercía una fuerza hacia arriba en el acoplamiento, el eje de rotación no variaba porque seguía siendo centrado en la posición de rotación. Pero el eje geométrico sí se levantaba, ¿vale? Eso nos generaba un momento de inercia distinto y, por lo tanto, bajaba drásticamente la calidad, ¿vale? En el caso del polipasto fue un mal proceder, pero esas inercias malas las podemos encontrar por otros motivos. El más normal es las tensiones que nos puedan generar las tuberías o que nos puedan generar un pie puesto en tensión, ¿vale? Que no está trabajando con libertad, ¿no? Bien, ponía el ejemplo de los polipastos, pero ya lo hemos explicado. En este caso, lo que sí que vamos a encontrar es una calidad de medición muy baja, muy baja. Estamos hablando que bajo los criterios de Proof Technique, una calidad por debajo del 45% o 49%, muchas veces veréis que la calidad os sale al 49%. 49% empieza, si tienes repetibilidad y tienes una desviación estándar reducida, es aceptable. Pero ya por debajo de 49% no debería aceptarse esa calidad, o al menos plantearnos de que pudiera haber, por ejemplo, ese tipo de tensiones, ¿vale? Entonces, antes de aceptar esos resultados, porque vamos teniendo repetibilidad, vamos a intentar liberar ese acoplamiento de esas tensiones, ¿vale? Y luego medir. Bien. El segundo valor importante sería el sentido de giro, ¿vale? Es importante que siempre lo hagamos girar en el sentido de giro habitual de la máquina, pero en este caso, a la hora de valorar la medición, hace referencia a hacer el movimiento de girarlo en sentido horario, por ejemplo, y llegar a un momento que para descansar o lo que sea, lo giramos un momento en sentido antihorario y luego volvemos a darle en sentido horario, ¿vale? Eso bajaría drásticamente la calidad y, de hecho, sería una medición mal tomada, ¿vale? No hace falta que te lo diga el Rotaline para darse cuenta, lo has hecho tú. Entonces, mi consejo, plantéate cómo vas a hacer el movimiento, pero siempre hazlo en el sentido de giro, ¿vale? Ese motivo es porque si existiera alguna holgura, ¿vale? Le estaríamos dando todo el juego a esa holgura, ¿vale? Aún así, lo que sí que podemos hacer es usarlo como para darse cuenta de esas holguras, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, hago ese juego, aunque no vaya a tomar esa medición, no voy a considerar esa medición, yo hago ese juego y veo que tiene mucha desviación estándar y mucha poca repetibilidad, entonces podría decir, oye, es que aquí existen unas holguras muy importantes que no me permiten, que puede derivarme en otros problemas, ¿vale? Bien, perdón. Y luego tendríamos, sobre todo las importantes, la velocidad y el ángulo de rotación, ¿vale? Para dibujar una elipse son necesarios 135 grados de diferencia, ¿vale? Son los grados que me permiten poder evaluar el centro grande y el centro pequeño de la elipse, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues evidentemente no tenemos el espacio o no tenemos una forma fácil de hacer girar el eje, ¿no? Entonces vamos variando esa velocidad y es lo que nos puede dar mediciones bajas. ¿Dónde surge el problema? Surge el problema sobre todo en acoplamientos de goma o elásticos, ¿vale? Por los cuales cuanto más fuerza le hago,
la tensión en esos acoples de goma crece, ¿vale? Y puede variar un poquito la posición, ¿vale? A ver, ese ya quizás es el valor estadístico menos importante a nivel de evaluar si mis mediciones son buenas o no. Pero sí que es importante que al máximo que pueda lo cumpla, haga una velocidad uniforme y tenga un ángulo superior a 135 grados. Eso me va a asegurar que esa medición es correcta. ¿Puedo trabajar con ángulos inferiores? Puedo, perfectamente. Pero siempre voy a tener en cuenta que voy a aumentar el error dentro de mis mediciones, ¿vale? Bien, no sé si esta va a ser la última ronda así de preguntas rápidas y luego ya iríamos a la definitiva. No sé si hay alguna. A mí no me aparece. Bernard, hay Cloud Burgos que tiene una pregunta. Vale. Un momentito. Hola, buen día. Hola, buen día. Tenía una consulta sobre los puntos de dispersión que mostró hace un momento. Vi que eran bastantes. ¿Son de una misma máquina o son de 134 máquinas? Porque dice 134 activos. Sí, no, son de una misma máquina, ¿vale? Son los... voy a poner la pantalla para poder lo veamos todos. ¿Te refieres a aquí, por ejemplo, no? Sí. Que pone, por ejemplo, 234 activos. En este caso no es activos en el significado habitual de máquinas, sino es activo en el significado de puntos medidos, ¿eh? Al final son puntos con los que puedo actuar y de ahí activos, ¿vale? Pero no. Se midió entonces 234 puntos. Sí, esta medición fue tomada con IntelliSweep y es lo que comentaba al principio de la medición, de la explicación, que IntelliSweep nos puede asegurar que de un mismo acople, de una misma medición, en este caso, fíjate que forma parte de esta medición, ¿vale? De la número 4, ¿vale? De esta medición, con estos resultados, se tomaron, el Rotaline tomó 234 puntos. Y eso es muy bueno porque a nivel de poder mejorar la calidad de esa medición me da mucho margen, ¿no? Ok. Vale. Gracias. De nada. Bien, veo que había más preguntas, pero bueno, todas han sido respuestas. Si podéis levantar la mano usando el icono que tenéis, ¿vale? Que para nosotros creo que es más fácil. Tengo el señor Víctor Franco, también tiene una pregunta. Puedes hablar, Víctor. Vamos a habilitar el micro de Víctor. Bueno, ahora no sé si ha bajado la mano. Vale. Voy a seguir y en todo caso, señor Franco, si tuviera otra vez la pregunta, ahora en breve va a haber la siguiente ronda de preguntas, ¿vale? Bien. Perdón. Por último, queremos darnos, para todos estos valores estadísticos, queremos daros unos cuantos consejos, ¿vale? Al final, son consejos de cara a la alineación. No, muchos de ellos, seguramente, si os encontráis ese problema, si os encontráis que tenéis unas condiciones que no son las óptimas, muchas veces esa es la solución. Pero en algunos casos, pues quizás os podamos ayudar, ¿no? Para el tema de los acoples que tengan mucho juego, mucha holgura, ¿vale? Encintar el acople es
una costumbre muy habitual, lo hace mucha gente y es muy buena, ¿eh? Te permite que si ya conoces esa holgura, ese desplazamiento, pues al menos lo reduces un poco. Sí que de manera propia, como esas holguras van a generar unos puntos con una desviación estándar muy elevada, bueno, con una dispersión muy elevada, ¿vale? Ya hemos comentado que en algunos casos el Rotaline los va a eliminar esos puntos de forma automática. Pero sí que vamos a reducir esos puntos que no tienen una dispersión tan elevada, ¿vale? Pero que ya nos va a molestar ir retirándolos uno a uno, ¿vale? Hemos hablado del tema de proteger el sensor, es importante, ¿vale? Un consejo, sobre todo, es estar atentos a la temperatura en la que está trabajando el sensor, ¿vale? Y si ya sabéis que va a recibir temperatura, intentar protegerlo, ¿vale? Al final habréis visto que casi, sobre todo el Rotaline 5, por ejemplo, su carcasa es de goma, así que puede, la transmitividad térmica es bastante reducida, pero aún así ayudar también un poquito al equipo porque las altas temperaturas pues, pueden influir en las alineaciones de su electrónica, ¿no? Este consejo, quizás, estos dos consejos, tres consejos más bien, son quizás los más útiles, los que más importantes, pero también siempre son los más polémicos, ¿no? El primero es observar bien el estado de la bancada y las patas, ¿vale? Antes de trabajar. Si tenéis tiempo y observáis que las patas tienen más de 3 o 4 galgas, pues ya de primeras, si podéis, si tenéis tiempo, sustituirlas por menos de 3, ¿vale? Y el estado de la bancada es muy importante, porque muchas veces vais a intentar ir a alinear cosas que de por sí son muy inmedibles por el tema del estado de la bancada. Que se corrija antes la bancada y luego poneros, porque si no vais a perder el tiempo. Vais a empezar a hacerme caso, a intentar hacer unas mediciones de buena calidad, pero el problema que realmente hay de base ya no es la desalineación, sino que el problema más grave que tienen es que hay una bancada mala. Y una bancada mala ni os va a dar repetibilidad, ni os va a dar unas calidades de mediciones buenas. Así que si de primeras miráis ya el estado, pues ya podéis dar la alerta. Oye, esta bancada está mal, yo voy a ponerme a alinear, pero que sepas que hay la posibilidad de que no se pueda, vaya. El segundo consejo, evidentemente, el de siempre, no intentar trabajar con presiones en lugar de golpes, ¿vale? Porque cómo se asenta la máquina antes de medir es bastante importante, ¿vale? Y girar el eje de una forma lo más natural posible, sin esfuerzos mecánicos que puedan alterar ese dibujo de la elipse, ¿no? Queremos invitaros también a descubrir todo el tipo de abrazaderas que están en el mercado o en nuestro catálogo, ¿vale? Porque muchas veces intentamos medir cosas sí porque sí, ¿vale? Aunque sabemos que están mal, por ejemplo, yo me he encontrado gente que mide encima del acoplamiento, ¿no? Sí, porque no tiene espacio en el eje. Bueno, quizás un vistazo rápido al catálogo de abrazaderas te permitiría ver que tienes distintas soluciones para no tener que ir a medir encima del acoplamiento. Aplicando lo que hemos visto, ¿qué pasaría midiendo encima del acoplamiento? Pues pasaría que tendríamos una inercia mala, ¿vale? Y podríamos apreciar que podemos tener una desviación estándar bastante elevada, ¿vale? Los sensores Proof Technique que siempre, y los láseres, vaya, siempre han trabajado con dos planos. Bueno, siempre. Desde que sacamos los sensores en 2 planos, trabajamos con un láser y 2 planos, ¿no? Hay la posibilidad, si tenéis un equipo Rotaline, de darle encima cuando estáis centrando el láser, de darle encima del centrado del láser y que os aparezcan los 2 planos de medición. Aprender a usar esos 2 planos a la hora de centrar el láser nos va a reducir mucho la desviación que va a haber entre las 2 elipses, ¿vale? Ahora, así rápidamente, me va a ser un poco difícil, pero
os podríamos enseñar casos en el que yo el láser lo tengo perfectamente centrado respecto al sensor, pero aún así, en lugar de aparecer la señal azul, conforme está en las formas óptimas, nos aparece la verde, como el láser centrado OK, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente tú solo estás viendo un plano, pero en el plano de atrás está más desviado de lo que te crees, ¿vale? Bien, este es el webinar. Creo que me he alargado un poquito más de los 45 minutos que estaban previstos. Ahora sí, si hay alguna pregunta, puedo responderla. Por favor, si hay una pregunta y podéis levantar la mano, para mí es más cómodo porque si no tengo que... Empezamos con un pequeño sondeo y después seguimos con las preguntas. 30 segundos para la respuesta. Vale, me parece bien. Puedes seguir. Bien. Vale, veo que la mayoría de gente disponéis de algún equipo Rotaline. No sé si muchos habíais apreciado o sabíais cómo usar estos distintos valores estadísticos. A todos los que dispongáis de esos equipos y tengáis dudas con su manejo, estamos abiertos. Vamos a proporcionaros nuestros contactos para que formuléis cualquier tipo de pregunta, ¿vale? A los que no tengáis un equipo de Proof Technique, espero que eso sea aplicable a vuestros equipos, ¿vale? Y si no, siempre podéis informaros de cómo calcular o de cómo... Aún así, yo creo que esta información que os hemos dado os van a ayudar también a aprovechar un poquito mejor vuestros equipos, ¿vale? Y dejarme ver si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Bien, ahora si hay alguna última pregunta... Ahora es el momento. Vale, veo que no hay ninguna. Bien. Vale, daros las gracias por asistir a este webinar. Sí que antes de que empecéis a desconectar, me gustaría deciros que si os podéis esperar 15 segundos, para nosotros es muy importante porque 15 segundos después de que desconectemos el webinar va a aparecer un pequeño test, ¿vale? Preguntándoos qué os ha parecido el webinar. Para nosotros es muy importante porque este es el primero de toda una serie de webinars que vamos a hacer respecto al sector. Si le podéis dedicar 5 segundos a responder, son 6 preguntas, ¿eh? Si le podéis dedicar 5 segundos a responderlas, os lo agradeceremos. En todo caso, si tenéis prisa y tenéis que iros, también os lo enviaremos por correo sin que sea molestia, ¿vale? Sí que hay una pregunta de Ramón Casals. Señor Casals, voy a activarle el micro, ¿vale? Para que pueda formular la pregunta, ¿de acuerdo? Dígame, señor Casals. ¿Se podrá en online? Perdón, se ha cortado a la mitad de la pregunta. ¿Puede repetírmela, por favor? Pregunto si se podrá disponer de la grabación del seminario. Sí, disponemos de la grabación. Andreas, no sé si va a estar disponible para enviar a todo el mundo o... Enviamos, creo que se genera automáticamente un correo desde GoToWebinar a todos los participantes con el link para algunos días de acceder a la grabación. Vale, en todo caso, si no recibierais este webinar, hacérnoslo saber y de forma activa, pues nosotros mismos os lo enviaríamos. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Supongo veo que esta pregunta ha sido bastante frecuente, así que supongo que mucha gente habrá quedado respondida.
Bien, daros las gracias por asistir y sobre todo, si podéis responder las preguntas, os lo agradecemos mucho. Gracias.